¿Cómo está, familia? Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en la Congre TV. Hola, Manuel, qué bueno encontrarnos en el programa número 13. Pasaron, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? 13. A ver, si dividimos por 4 significa que ya estamos en 3 meses y alguito empezando el cuarto, que te estamos acompañando con esta alternativa de todos los martes que denominamos la Congre TV. Así que gracias por estar y bienvenidos a todos. Un tremendo tema hoy, Lucre, ¿no? La verdad que sí. La fe está siendo atacada por todos lados y hay mucha demanda también. Pero bueno, es un tema interesante que vamos a poder charlar, aprender en esta tardecita. La fe en los tiempos posmodernos. A ver, hablamos de que estamos en el tiempo de la posverdad, un tiempo donde todo en realidad es verdad o donde nadie tiene la verdad. Y dentro de eso entonces, ¿qué fe es lícita tener? ¿Qué hace bien? ¿Qué hace mal? ¿Por qué la fe es parte de nosotros como seres humanos? Vamos a empezar a desentrañar un poquitito todo esto y lo vamos a hacer desde la óptica, por supuesto, que siempre hacemos en la Congre TV, desde especialistas, desde amigos, desde gente que conoce de esto y que nos puede ayudar a desentrañarlo un poco. Claro que sí. ¿Te parece si ya vamos al living? Vamos con Karen primero y te esperamos en el living. Prepárate el matecito y acompañanos. Toma algo nuevo. Podemos decir que tomen apuntes, que ahí para llevar un registro de lo que vamos aprendiendo en el programa 13. Así que damos unos minutitos mientras Karen nos introduce en el tema. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos nuevamente. Para nosotros desde acá, desde casa, es también un gusto poder saludarlos, ¿sí? Pasamos a las vías de comunicación porque queremos que vos, que estás ahí, que nos estás escuchando, que nos estás mirando, que te comuniques con nosotros, que nos cuente desde dónde nos ves y qué te parece este tema tan importante del día de hoy, ¿sí? El número 3735-565477. Búscanos también en nuestro canal de YouTube, nos vas a encontrar como La Congre o seguinos en Instagram, nos vas a encontrar como La Congre VA. Pasamos en este día a presentarlos a ellos, dos invitados de lujo, que la verdad estamos agradecidos de poder contar con ellos hoy. En primer lugar, él es el señor Milton Elcéser, es pastor de la Iglesia de Dios de Coronel Dugrati, es licenciado en Teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista, y además se desempeña como profesor de la Tecnicatura en Teología de la Iglesia de Dios en Posadas Misiones. Por otro lado, contamos con la presencia de ella, la señora Estrella Marón. Ella también es pastora de la Iglesia Congregacional de Villa Bertet. Es además bachiller en Ministerio del Seminario Bíblico de Fe y ejerció como profesora de filosofía durante 14 años en la web número 45, Betel de Coronel Dugrati. Así que hoy contamos en este programa con dos grosos y pastores. Estamos ahí. Bueno, acá estamos. Gracias por estar, Pastor Milton, Pastora Estrella, por acompañarnos en este programa 13. Dentro de la posmodernidad también hay gente que cree en la cábala y en la numerología, ¿no? Menos mal que nosotros no, porque si no diríamos que el 13 nos va a traer mala suerte, ¿vieron? Pero damos gracias a Dios por ustedes y por acompañarnos. Y esto que digo a modo de broma de numerología y cábala y qué sé yo, nos habla de que cuando hablamos de creer hay un abanico lo suficientemente grande como para creer en cualquier cosa, ¿no? Y dentro de eso y de las creencias, en realidad hoy en día se predica o se enseña que nadie está equivocado, sino que mientras te haga bien, ¿no? Es el lema de hoy en día, es todo bárbaro. Y mientras no rompas los derechos de los demás, cuando en realidad muchas veces sí lo hacemos, todo va bien. Pero por ahí viene la primera pregunta. ¿Por qué el hombre como ser humano necesita creer? Es decir, ¿tenemos una dimensión espiritual aparte de lo que vemos, de lo que conocemos? ¿Qué les parece un poco de esto? Vamos a empezar con las damas primero. Bueno, buenas tardes.
La verdad que es un privilegio poder compartir esta tarde con ustedes. Gracias por la invitación. Y sí, el ser humano es un ser espiritual y siempre está buscando trascender, o sea, ir más allá. Cuando pensamos en nuestra vida, ir al trabajo, estudiar y en lo cotidiano, llega un punto donde el ser humano dice, bueno, pero esto no es todo. Tiene que haber algo que esté sobre esto. Llámese Dios, en nuestro caso, llámese Alá, llámese la divinidad que sea, pero el ser humano necesita creer en algo que sea más grande que uno mismo. ¿Sí? Entonces, somos, aparte, bueno, de que fuimos creados, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, pero sí o sí el ser humano tiene esa búsqueda por algo que sea más grande y que lo trascienda. Qué tremendo. Pastor, eso que lo trasciende, ¿puede ser uno mismo también? Porque hemos visto gente que se considera, o que busca la divinidad en sí mismo, digamos, ¿no? Hay religiones y sectas que van por ese camino, por el trascender uno por el uno, como las reencarnaciones y el karma y todo esto, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga ricamente a ustedes y a cada uno de los que están acompañándonos. Y sí creo que es un tema muy interesante. ¿Por qué no? El ser humano busca lo espiritual. Yo siempre digo que es un presupuesto, la imago Dei, la imagen de Dios en nosotros, como dice Génesis, es un presupuesto que tenemos, es un presupuesto positivo. Vio que cuando uno va a trabajar, primero dice cuánta plata tengo para hacer lo que voy a hacer. Y dice Cristo que cuando uno va a hacer una torre, calcula si tiene los costos para terminarla y no quedar en ridículo. Bueno, si pasamos esto a la predicación del Evangelio, tenemos mucho presupuesto. Tenemos plata en caja para ser discípulos. ¿Por qué? Porque Dios estableció la imagen de Él en sus discípulos, dice en la Biblia, ¿no? En Génesis, que los creó varón y hembra a su imagen. Y dice en el capítulo 2 que vuelve a plantear el tema de la creación, dice que lo formó del polvo de la tierra y que sopló aliento de él. Y cuando uno piensa esto, ¿qué es lo que transfiere? ¿Qué es lo que significa la imagen y semejanza? ¿Qué quiere decir estas palabras? En Juan 4, Jesucristo hablando con la mujer samaritana le dijo, ella decía, ¿en dónde se tiene que adorar? Y Jesucristo dice, Dios es espíritu. Entonces, los que le adoran deben adorarle en espíritu. Entonces, lo que transfirió Dios en el soplo era espíritu. Por eso estamos hablando hoy de espiritualidad. Y por eso el hombre, más allá del lugar del continente donde nazca, busca lo espiritual, busca trascender, ¿no? Y como vos decís, justamente a veces, de acuerdo al contexto, Pablo dice que en el tiempo que no conocíamos la verdad, buscábamos a Dios en cualquier lugar, ¿no? De cualquier forma, como tanteando, dice la palabra. Claro, qué tremendo. Entonces, creo que ahí está el hecho de buscar y bueno, tratar. Una de las corrientes actuales es la nueva era, que habla esto de buscar el Dios en uno mismo, ¿no? Entonces estamos hablando de algo innato, de algo de nacimiento, de algo que ya traemos de constitución. Esta parte o esta idea o este sentir de que hay algo más, ¿no? Ahí atrás hay gente que buscará por un lado, hay gente que buscará por otro, pero entendemos que es algo nuestro. Ahora, sabemos que todo esto durante mucho tiempo estuvo tal vez más apagado, más callado, por así llamarlo, pero en este tiempo de posmodernidad y de posverdad, donde se ataca mucho una verdad absoluta, ¿no? Donde decimos que, bueno, como decíamos al principio, que todos en sí tenemos un poco de verdad y todos, y nadie se equivoca y todo esto. Y ahí surge la segunda pregunta, que era la idea de decirte, ¿estamos influenciados, pastor, por los prejuicios, por el entorno, por la cultura, por la forma de búsqueda de nuestros ancestros, o cómo se da esto de buscar la trascendencia entonces? Sí, como seres espirituales, ¿no?
también hay que tener en claro la antropología bíblica de que somos tripartitos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en cada lugar el hombre ha tratado de satisfacer estas tres áreas de la vida, ¿no? Tanto lo emocional, lo psíquico, la parte física y la parte espiritual. Y creo que hoy la pluralidad de religiones tiene que ver con la globalización, con el avance en la tecnología. Hoy se hace más palpable, quizás, siempre estuvo. El tema es que antes uno no sabía que existía el hinduismo, que en el año 860 ya estaba su escritura. Uno no sabía, por ejemplo, que los hindúes en el 1500 ya tenían escritura sagrada, pero hoy está accesible a cualquier cristiano o a cualquier persona el acceder al budismo, al hinduismo, al Corán, a comprarse un Corán, ¿no? Cosa que antes no sabíamos ni lo que era. Entonces creo que la globalización tiene mucho que ver, el avance en la tecnología, en esto de poner al alcance de la mano todas estas corrientes o religiones, ¿no? Que hoy tiene la opción de elegir. Y por otro lado, creo que el cristianismo durante mucho tiempo disfrutó de una unicidad en el mercado religioso y no sé si la supo aprovechar. Y hoy se encuentra en que tiene que estar discipulando, queriendo hacer discípulo en medio de una sociedad en donde la Hay una oferta mayor. es mucho mayor, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Pastor. Con respecto a lo que decías, ¿no? La cultura, nuestro entorno, la familia, siempre nos condiciona en todo, ¿sí? Nos condiciona no solo en la espiritualidad, sino en la manera de vestirnos, de comportarnos, pero es un condicionante, no un determinante. O sea, la cultura donde nosotros estamos insertos, o esto que hablaba el pastor, ¿no? De este acceso a conocer un montón de religiones y de formas de practicar la espiritualidad, nos condicionan, pero no determinan qué espiritualidad elijo yo, no determinan qué religión, por así decirlo, decido practicar. Yo mismo, o sea, el ser humano es quien decide individual y personalmente qué quiere practicar, en qué quiere creer, ¿no? En dónde quiere poner su fe. O sea, la familia, y esto lo vemos mucho, familias que inculcan en determinada fe, en determinada creencia, pero se levanta un individuo y dice, yo elijo otra. Entonces, nuestro entorno puede condicionarnos, y de hecho que lo hace, pero no lo determina. Cada uno individualmente y en esa búsqueda o en el escuchar, esa búsqueda interior de lo superior, de lo que está más allá, encuentra a Dios o la espiritualidad que decida encontrar, ¿no? Sí, quería agregar que es cierto, ¿no? El contexto de uno constantemente induce a tomar decisiones, pero como decía, ¿no? Cada uno tiene el libre albedrío de decidir por su propia manera, pero quiero mencionar que entiendo que en la sociedad de hoy hay buscadores, hay gente buscando experiencias, distintas cosas. Hay gente amante de la verdad, buscadores de la verdad, gente que le gusta investigar, qué cree la historicidad del cristianismo, ¿no? ¿Quién fue Cristo? ¿Vivió? ¿Hay pruebas? Indaga, ¿no? ¿Qué cree el budismo? Está indagando, entonces es un buscador de la verdad y la iglesia tiene que conocer quiénes son los buscadores. Están también los buscadores de experiencias, que en esto hablamos la semana pasada en un programa de los grupos de crecimiento, de las células. Son gente que busca un lugar al cual pertenecer, que busca una comunidad, pero también hay buscadores de causa. Hay gente que busca defender una causa. Hoy lo vemos, yo lo veo mucho en los adolescentes y jóvenes que quieren defender, ¿no? Están los movimientos feministas, ecologistas, y todos los movimientos, y a veces el cristianismo ¿qué ofrece? La iglesia ¿qué está ofreciendo? Al buscador de causa. Va a la iglesia y la iglesia está tan cómoda con sus cosas y tiene el evangelio como que
no lo defiende, no pelea, no sale a la calle. Y el chico ese está buscando eso, es un buscador de causa, quiere defender. Entonces hay buscadores de experiencia, de verdades, de causa, hay buscadores de cosas sobrenaturales. Por eso tanto aumentó las campañas de milagro, apostólicas, ¿no? Lo sobrenatural, el lema de lo sobrenatural en los congresos, buscador de lo sobrenatural. Entonces, tenemos gente actual buscando todas estas cosas en este abanico de religiosidad que la iglesia tiene que ser consciente. Qué es lo que la gente está buscando y cómo estamos preparados como iglesia local, cada pastor y cada denominación. Si vienen y yo como iglesia local no tengo establecido, ¿y qué creen? Y sí, no, en Dios, en Cristo, pero no tenemos una meta para el año. Si viene un buscador de verdad, quiere saber algo más conciso, más preciso, pero no tenemos nada escrito, ¿no? Entonces, no, el Espíritu nos va guiando. Y sí, pero también el ser humano tiene que hacer su parte. Entonces creo que la iglesia tiene que entender los tiempos que está viviendo y prepararse para recibir a esa gente, ¿no? Para que cuando venga la iglesia le dé cabida a ellos, con sus necesidades. Considerando lo que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia, iba a decir cuarentena, pero ya vamos por el día cientontena, no sé qué. Sí, no sé, ¿creen ustedes que hay un despertar? O sea, por ahí no sé si son de muchos de las redes sociales, pero seguramente tienen familia, la comunidad donde se mueven. ¿Creen ustedes que hay un despertar a lo espiritual de la gente? ¿Hay algo en esa demanda y en la presión que nos metió la pandemia? Porque a toda la sociedad decir, bueno, y esto no será en un tiempo, hace unos días hablamos, hace unas semanas en realidad hablamos sobre si era el fin de los tiempos, ¿no? Porque nos dio un poquito de miedo. Eso y la pandemia y los virus y todas esas cosas, ¿hubo un despertar en la espiritualidad de la gente? Yo creo que sí, en realidad, todo lo que lo supera al hombre lo lleva a pensar en el más allá. En este caso nos tocó la pandemia, ¿sí? Nos tocó esta situación, el virus, la pandemia. Pero la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, cualquier situación límite nos lleva a reflexionar, a buscar, bueno, ¿y esto era todo? O sea, acá esta era toda la vida. Entonces yo creo que esta pandemia nos llevó una vez más y tal vez lo que hizo es que, porque como decíamos, la muerte de un ser querido solo me va a llevar a mí a pensar en la eternidad o en la espiritualidad. Pero esto llevó al mundo entero a reflexionar, ¿y qué hay después de esto? Con tantos muertos, con tanta gente contagiada, sin encontrar la solución, una vacuna o lo que sea. O la solución rápida, ¿no? O una solución rápida, claro. Nos lleva a pensar, y bueno, ¿y acá terminó todo? O sea, esto era para esto nací, para vivir esto. Creo que la gente, siempre el ser humano está buscando el propósito, ¿no? El para qué estoy acá. Y esto nos llevó a decir, ¿y esto era todo? Entonces yo creo que sí, que la pandemia abrió o despertó en el ser humano la búsqueda de lo espiritual. Ahora volvemos al punto otra vez, ¿en dónde está buscando? Claro. O quién le está dando las respuestas que están buscando. O sea, ese creo que es el tema. Sí, lo que encuentra le llegará a llenar el vacío que tiene. O la respuesta, porque yo pensaba, ¿no?, en esto que decía el pastor Manuel de la reencarnación. ¿Y de qué me sirve reencarnarme si no va a haber no va a haber solución para este virus, ¿no? Es como que también a ver si esa respuesta satisface lo que realmente estoy buscando como ser humano en esto de trascender, en esto de superarme, en esto de ir más allá, digamos. Ahora, les quiero hacer una preguntita. Entendemos que hay una fe, o sea, la Biblia define o da una definición sobre lo que es la fe, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, etc. Ahora,
Si la fe fuera solamente creer, diríamos que el 99,9% de la población mundial es gente de fe, porque en algo está creyendo. Si ustedes tuvieran que definir, yo sé que esto es difícil tal vez decirlo así en palabras y al vuelo, pero ¿qué hace que la gente pueda, hoy hablabas, pastor, acerca de escoger la fe y ponerla en esto sí, en esto no? ¿Qué hace que hay gente que pueda tener fe, por ejemplo, ahora en el 1 de agosto, en la caña con ruda, y no pueda poner su fe en Cristo o en Buda o en algo? ¿Qué hace que nosotros seamos gente de fe solamente para ciertas cosas y no para otras? ¿Existe algo de esto o no? Personalmente creo esto, ¿no? Y en realidad lo veo en mi vida y en la Biblia, ¿no? La fe no queda en creer. O sea, yo creo, pero voy probando, ¿sí? Voy experimentando. Es como que por ahí hablamos, bueno, fe es fe en Dios es creer en Dios. Ok, pero yo siempre pongo el ejemplo del pronóstico, ¿no? Si el pronóstico dice que va a llover y yo salgo sin piloto y sin paraguas, no le creí nada. Entonces, si Dios me está diciendo algo y yo no obro en consecuencias, en realidad no tengo fe. Por más que lo esté declarando. Por más que lo esté declarando. O sea, la fe, dice también la palabra, que viene por el oír, pero no oír el noticiero, oír de la palabra de Dios. Entonces, cada vez que yo leo mi Biblia, que escucho a alguien hablando de Dios, mi fe se aumenta en Dios. Si yo no conozco a Dios, no conozco al Dios de la Biblia, no puedo creerle, porque no lo experimenté. Yo siempre pongo el ejemplo del matrimonio, ¿no? Uno se casa y va confiando en el esposo o en la esposa a medida que lo va conociendo. Y uno cuando ya conoce a su pareja dice, no, esto no le voy a pedir a mi esposo porque ya sé que él no lo va a hacer o no le gusta hacerlo. Entonces, cuanto yo más conozco a Dios, más lo experimento, mi fe crece. Y ahí en esto que vos nombrabas de Hebreos 11, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no? Sí, hablando de la famosa galería de los héroes de la fe, y vemos en cada uno que dice, por la fe escuchó lo que Dios le dijo y actuó. O sea, por la fe Noé construyó el arca, por la fe Abraham salió de su tierra, por la fe hicieron esto, conquistaron reinos, por la fe dieron su vida. O sea, la fe no es, a ver, como seres humanos nos es fácil decir, y creo que en esto también como cristianos muchas veces regalamos, rifamos la fe, ¿no? Venga que Dios lo va a sanar, venga que Dios lo va a prosperar, venga que Dios va a solucionar su vida. Y no es eso la fe, ¿sí? Entonces le vendimos a la gente una fe que no era, vengan, conozcan a Dios y obedezcan a Dios porque el fin, la vida eterna es lo que les espera, ¿no? Si bien Dios puede hacer todo lo otro y quiere hacerlo, pero creo que para tener esa fe, esa convicción, yo tengo que conocer al que me dio la palabra. Entonces, después puedo hablar, puedo decir, sí, yo creo, ¿no? Pero la fe verdadera es conociendo al que dio la palabra, al que prometió, al que dio la orden, y depende cómo yo actúe en mi caminar, se va a ver si realmente tengo fe o no. Pastor Milton, entonces podemos decir que tal vez el cristianismo sea la única de estas fe o de estas religiones, por así llamarlo, donde no solo es necesario creer, sino también conocer o tener una relación con. Y ahí viene la diferencia básica, tal vez. Yo no puedo tener una relación con Buda, o yo no puedo tener una relación con Mahoma, o no puedo tener una relación con Confucio, pero sí la puedo tener con Dios, con el Dios de la Biblia. Exactamente, creo que la fe tiene un sujeto, como decía la hermana, la pastora, ¿no? Si la fe le falta contenido, es fe en la fe, es fe
en el milagro, es fe en una cosa, pero no es fe en Dios, digamos. Cuando hablamos de Hebreos, es la fe, tiene que tener un sujeto portante, entonces es la fe en Jesucristo. Si la fe no está basada en Jesucristo, entonces es una fe en que yo lo decreto, es una fe en la palabra positiva, que hoy se usa mucho, y es muy positivo, ¿no? Hablar positivamente ayuda al entorno, genera un ambiente de fe, pero tenemos que tener cuidado en la línea de no poner la fe en la fe, de poner fe en el positivismo y no poner fe en Jesucristo, que son dos cosas distintas. Porque Jesucristo revela la verdad de la vida cristiana, la verdad del precio del discipulado, donde entra esa experiencia, en donde entra obediencia y que muchas veces la obediencia duele. Entonces, ahí está la fe, ¿no? Es una fe que lleva a la obediencia. Y sí, yo creo que cada religión tiene su ritual. Para hacer religión necesita ¿no? la escritura, un lugar de culto y rituales para ser realizado. Entonces, tiene cada uno su relación y su forma de vivir y de conocer su religión, pero creo que nosotros, si nos fijamos, por ejemplo, en las escrituras, por tomar un punto de las religiones para comparar con las demás, ¿no? Tenemos la escritura escrita por una sola persona, por un profeta, y muchas veces después los sucesores de esas personas se dividen en escuelas que contradicen esa escritura, que toman una rama, que toman otra rama. La religión agrega otro libro más tarde. El hinduismo, por ejemplo, tiene más de 200 libros sagrados. Entonces, si querés empezar, no sabes por dónde. El cristianismo tiene un solo libro, con más de 1500 años entre el primer y último autor, que mantiene una unidad temática, que mantiene una preservación exquisita, ¿no? En cómo Dios cuidó el texto por los años que fue preservado, que no hay contradicción, que las profecías 700 años antes de Cristo se cumplieron en él, más de 300 profecías bíblicas. Entonces, si comparás solamente uno de los elementos, te das cuenta de la grandeza de la religión cristiana, de la grandeza de lo que es la religión cristiana comparada con las demás religiones, respetándolas, ¿no? A todos, porque tenemos que ser respetuosos de lo que cree y de lo que cree cada uno, pero creo que hoy, si bien es un panorama bastante plural el que estamos afectados, tenemos mucho a nuestro favor como iglesia cristiana para darnos cuenta, ¿no? de remendar aquellos errores, ¿no? Vos decías, ¿por qué la gente va a elegir la fe, ¿no? A mí se me vino Hechos 2:42, dice que la iglesia estaban juntos, comían, estaban en armonía, ¿no? Compartían con sencillez de corazón y tenían favor para con todo el pueblo. Y esta palabra es importante, tenían favor para con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo que la iglesia perdió el favor. Tiene un buen mensaje, tiene una buena escritura, tiene un buen proyecto. Lo que Cristo estableció es hermoso. El diseño de Iglesia de Dios es hermoso realmente. Los ministerios, los dones, el fruto del Espíritu Santo, está todo. Digamos, lo que falla en el cristianismo no es el cristianismo, sino es el testimonio muchas veces de la iglesia, que mancha ese cristianismo y afecta, ¿no?, a que esas personas busquen en otra alternativa para probar. Qué tremendo. Vamos con va Karen. pasando. Sí, va pasando. Está para... Me hace acordar el seminario a mí. Pastor, usted me hace acordar el seminario y tengo muy buenos recuerdos. Así que bien, pero bueno, ya pasó el tiempito y vamos con Karen y ella nos guía en lo que sí. Wow, cuánto estamos aprendiendo con este tema, la verdad, muy relevante. Muchísimas gracias. Sí, queremos agradecerles a todos aquellos que se han sumado a este programa en este primer bloque y recordarles también para aquellos que les gusta escuchar radio, sí, que estamos transmitiendo también a través de FM 107.7 Radio Estación de Luz. Así que prendete también por ese medio si querés. Quédate ahí que en 5 minutos volvemos, sí, y vamos ahora a una pausa musical.
Tras la superficie de mi ansiosa imaginación, calma eterna, solo en ti pude encontrar. Cubres mis dudas, lavas mis imperfecciones. La paz de mi alma está en tu presencia, oh Señor. Aquí en la espera no me preocupo por el mañana. No voy a enfocarme en lo que no puedo controlar. Todo mi esmero en lo grandioso de este momento. La paz de mi alma está en tu presencia, oh Señor. No existe un lugar mejor que hallarme en tu arrullo, Dios. Solo quiero contigo estar. Me pierdo en tu misterio, me encuentro en tu amor por mí. Yo solo quiero contigo estar. Muero todo lo que soy para consumarme en tu amor, con la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo desear? Muero todo lo que soy para consumarme tu amor, con la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo desear? Que hallarme en tu arrullo, Dios. Yo solo quiero contigo estar. Me pierdo en tu misterio. Yo me encuentro en tu amor por mí. Solo quiero contigo estar. La Congre TV en esta linda tarde que estamos aprendiendo todo esto tan tremendo, ¿no? Acerca de la fe en este tiempo posmoderno. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Queremos continuar un poquitito con lo que nos toca. A ver, vivimos, como decíamos desde hoy, en esta época
posmoderna, de la posverdad, del hombre en búsqueda de su felicidad y por el hecho de la búsqueda en sí. Y sabemos que, a ver, una verdad relativa entonces pierde su interés o su dominio y todos están en búsqueda de una verdad que puede ser tranquilamente relativa y no absoluta ahora. Y dentro de esto, obviamente, puede caer tranquilamente en la cuenta de que todas las iglesias o todas las religiones en realidad tienen o algo de bueno o algo de malo, o todas están equivocadas o todas están acertadas. Cuéntenos un poco acerca de esto y de la opinión de ustedes. Entonces, ¿todos tienen un sesgo de verdad o realmente estamos siendo engañados por todos? Hoy Milton decía algunas cosas, pastor, acerca de estos condimentos que tiene el cristianismo que no los tiene otros. Pero aparte, si la verdad entonces es relativa y nadie la tiene, ¿nos sirve que haya una verdad que esté fuera de nosotros los hombres, como es la verdad bíblica? ¿O es mejor que la sigamos teniendo los hombres y entonces todos estamos contentos? ¿Cómo subsanamos esto? Bueno, yo creo que hay que aclarar primeramente el concepto de posverdad para que la audiencia pueda entender, ¿no? Porque a veces, o espiritualidad, como mencionamos, ¿no? Son conceptos a veces filosóficos y tienen su historia. Y la civilización en el transcurso del tiempo, como sabemos, ¿no? En la época medieval, la iglesia dominaba todas las áreas, todas las ciencias, todas las universidades, pertenecían a la iglesia o al cristianismo, podemos decir, y el conocimiento estaba basado en el cristianismo, dominado y también condicionado, porque hay que reconocer, ¿no? Que en la edad medieval también el conocimiento estaba limitado, por eso después sale el renacimiento, que es la rebelión a Dios, dejando a Dios de lado y estableciendo el hombre el centro de la escena. Y en este tiempo el iluminismo se llamó, en donde prevaleció la era de la razón, el hombre llegó a la verdad racional, ¿no? A través del método empírico de decir, bueno, sé que esto es agua porque tiene tal átomo de esto y de esto lo compone y lo puedo comprobar científicamente y es agua, ¿no? Entonces llega a una verdad. El hecho es que la iglesia primero tenía que decir la verdad y no terminó haciendo feliz a la población del mundo. Después la ciencia decía tener la verdad y cuando el mundo estaba creyendo que el hombre sin Dios se la podía arreglar, aparece el siglo XX con 2 guerras mundiales. Entonces estas 2 guerras mundiales, cuando el hombre tomó el dominio del mundo y dijo, ¿para qué queremos a Dios? Vamos a dejarlo de lado. Nosotros somos Dios, nosotros somos capaces de dirigir el mundo. Se mataron entre ellos por la ambición de poder, por esa naturaleza pecaminosa que el hombre lleva adentro, ¿no? Que no puede usar ni siquiera la verdad en beneficio, sino de sí mismo, digamos, de su propio bien, no pensando en el prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Ante el paso de la historia, caduca una verdad, caduca otra verdad. Entonces, la posmodernidad, podemos decir que es un pensamiento colectivo, ¿no? Que renuncia a creer en la verdad. La posverdad dice nadie tiene la verdad. La verdad que ni la ciencia puedo confiar, ni en el médico confío, ni en la iglesia, ni en la sinagoga, ni en esto, ni en aquello. Eso es la posverdad, es la desacreditación de una verdad absoluta que lo explique todo y es la muerte de los grandes relatos. La posverdad renuncia a que pueda haber un relato que lo explique desde la creación física de la materia, la creación del ser humano y de lo que va a pasar después, menos. Entonces, que haya un libro como la Biblia que diga todo, ¿no? Conocer toda la verdad, es totalmente chocante, ¿sí? Ante una sociedad en donde pasamos a la posverdad, y la posverdad es eso, no se cree que nadie tiene la verdad, pero sí que son distintas verdades, que hay pequeñas verdades y que cada uno en su subjetividad tiene que tratar de armar el mundo a la mejor manera posible de sobrellevar sus días,
buscando la verdad que le convenga o le satisfaga de distintas religiones incluso, porque fíjense que cuando hablamos de religión, hoy te decía los condimentos o los requisitos para una religión, sin embargo, hoy está muy de auge la nueva era, y bueno, este comenzó en 1960, y esta es un movimiento, porque ni siquiera es una religión. Y ahí está lo peligroso, porque si uno persigue a una religión, le saca el libro sagrado, a cualquier religión le quitas el libro sagrado, le cerrás los lugares de culto y le prohibís en los ritos de iniciación, vamos a decir bautismo, Santa Cena, ¿no? Le prohibís la ritualidad, le sacás el libro sagrado y le cerrás el templo y matás la religión. Ahora, la nueva era es un fenómeno sincretista que no tiene templo, que no tiene escritura, que sin embargo afecta la espiritualidad. Es una estrategia del enemigo preparada muy sutilmente para estos tiempos, en donde lo que uno tome, porque en la nueva era no se acepta la parte espiritualidad, sea desde el ocultismo, la magia, si querés la astrología, el yoga, el reiki, feng shui, digamos, hay para lo que vos quieras y todo está bien. Entonces es un movimiento espiritual y no es una religión, ¿no? Eso justamente es algo que hablábamos. Hay una palabra muy de moda que es la palabra deconstruir, ¿no? Que es poner en duda todo lo que ha sido hasta acá, me permito dudarlo y como vos decías, de última armar el universo como a mí me plazca. Pero hablábamos también, pastora, acerca de esto que decía el pastor de los libros sagrados, etcétera, y verdades que están contenidas ahí. Mucho menos tiene cabida hoy en día, por así llamarlo, el cristianismo o alguna clase de iglesia o religión que encima se ponga del otro lado de lo que vos pensás y te diga, mirá, no, la verdad esto está mal o esto tenés que cambiar, cuando en realidad la nueva era o tantos otros sistemas te reciben como sos y no procuran, vos estás bien como estás, o sea, mataste a 5, venís de esto, no hay problema, tenés 14 divorcios arriba, no hay historia, o sea, todo está bien en esos lugares. Sí, yo pensaba un poco, ¿no? Anoche justamente estaba escuchando a un filósofo ahí argentino hablar de la posverdad y él explicaba que en realidad siempre existió, solo que ahora le agregamos el post, ¿no? Y yo pensaba esto que vos decías, si todas las religiones o espiritualidades tienen algo de bueno y algo de malo. Y no nos olvidemos que en el Edén ya la serpiente le da una media verdad a Eva y la convence. Entonces, todas las espiritualidades toman medias verdades, ¿sí? Que la posverdad tiene que ver con esto, ¿no? Con algo que no es totalmente mentira, totalmente falso, ¿sí? Entra dentro de lo que antes se llamaba falacias también. Si toma una media verdad y le pone sus condimentos, la adorna y eso lo muestra como verdad, ¿no? Y también es cierto, volvemos a lo que decía hoy al principio, a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan, que nos marquen nuestros errores o que nos digan, ese no es el camino. Y cuando yo voy al cristianismo y voy al libro sagrado, a la Biblia, me encuentro que no es un ser humano que me está diciendo esto está bien, esto está mal. Es Dios mismo que me está corrigiendo, que me está marcando y por eso decía hoy al principio, si yo realmente le creo, voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Te creo y tengo que cambiar mi manera de hablar. Porque mi manera de hablar no bendice o no hace bien y te creo que es lo mejor. Hace unas semanas atrás hablábamos también con unas hermanas sobre este pasaje, ¿no? A los que aman a Dios todo les ayuda bien. Cuando yo le creo a Dios,
yo digo, bueno, esta pandemia, esta enfermedad, esta situación de crisis, sea cual sea que esté viviendo, me ayuda para bien. Porque yo le creo a Dios, aunque no vea en el momento. Pero yo le creo, porque lo conozco, porque experimenté y porque sé a quién le estoy creyendo. Y me la banco, como decía el pastor, ¿no? La fe duele. Y me la banco porque sé que el resultado es mejor, ¿no? Cuando alguien me ofende, no perdono porque me nace y soy buena, sino porque le creo a Dios de que es mejor perdonar. Entonces, cuando yo pongo en práctica, también voy vivenciando de que sirve y de que me da felicidad. Esa felicidad que tal vez al principio parece que no, ¿no? Cuando empiezo a leer la Biblia o algún líder me ayuda y me empieza a corregir, tal vez no me dé tanta felicidad. Pero cuando yo empiezo a practicar y veo que realmente eso que dice Dios es cierto, que si yo dejo esto me va a ir bien acá, o que si yo hago aquello, que si yo perdono, Él se va a encargar de la situación, que si yo... Entonces, cuando yo descanso en Él y voy poniendo en práctica la verdad bíblica, también encuentro la felicidad. Y ya mi fe no está solo basada, porque también el cristianismo, también por mucho tiempo, ¿no? De unas décadas atrás era, bueno, el cristiano tiene que sufrir, porque allá en el cielo va a estar la felicidad plena, ¿no? Y hoy yo encuentro que no se trata de vivir 30, 40, 50, 80, 100 años sufriendo para después, sino que es en esa obediencia a Dios, Dios me va bendiciendo y ya soy feliz hoy. Y aún en medio de la situación crítica muchas veces, tengo lo que los cristianos llamamos gozo, ¿no? Que es esa paz interior que puedo estar tranquilo sabiendo que va a pasar y que Dios está al control y que Él sabe lo que hace. Entonces, vale la pena creer. Ahora, si yo creo en estas medias verdades, no me queda mucho, ¿sí? Porque no tengo, como decíamos hoy, cómo experimentar, cómo comprobar, cómo ver, y son medias verdades que cuando uno empieza, como toda mentira, ¿no? Porque la media verdad o la posverdad es una mentira, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, como toda mentira, cuando empiezo a indagar, y como hablaba hoy el pastor de los buscadores de la verdad, cuando empiezo a buscar la verdad, me doy cuenta que es una mentira y que me estaban engañando. Ahora, el que queda encerrado es aquel que no pregunta, que no cuestiona. Y yo siempre digo, la duda es buena. Es buena si me lleva a seguir buscando, a seguir indagando, a encontrar las respuestas. No está mal dudar, no está mal preguntar, incluso a la Biblia misma. Cuando yo le pregunto a la Biblia y no me conformo con un versículo lema, sino que leo todo el contexto y lo empiezo a relacionar y empiezo a indagar, eso se va agrandando y mi fe va creciendo y voy encontrando las respuestas, porque Dios dice, pide y se te dará, golpea y pregunta y te responderé, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto, el Señor me responde. Pero para eso tengo que tener preguntas y no cansarme de buscar en la verdad y querer, como decía el pastor, encontrar realmente la verdad. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? Cuántas enseñanzas, con cuánta fe nos vamos a salir de este programa. Increíble, ¿no? Pero bueno, vamos pasando el tiempo ya, casi terminando nuestra hora. En síntesis, yo soy muy práctica y siempre hago muy fáciles las cosas. No sé si muy fáciles, pero sí de sintetizar mucho. ¿Vamos todos por el mismo camino? ¿Todos vamos a estar felices cuando termine todo esto? A ver, ¿cuál de los dos me responde?
Y bueno, creo que la Biblia, ¿no? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, es un mensaje muy claro para todo lo que estamos hablando. Como decía la pastora también, de la experiencia que podamos tener con Cristo, como en nuestro caminar con Cristo, en nuestro andar, y al ser la verdad, no una verdad, sino la verdad. Entonces, habla de que el Absoluta. cristianismo es único, ¿no? Y la vida es excluyente, digamos, solamente ahí está la vida. Entonces, el cristianismo tiene esta característica que puede chocar, que es único y es excluyente a la vez. Es único por un lado, porque solo en Cristo está la salvación y la paz, el shalom para el corazón, y excluye a la vez cualquier otra forma de acercarse a Dios, ¿no? Entonces, si bien entendemos, respetamos y estamos en un mundo plural, no podemos negociar en este punto como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, este patrón y defender la Biblia como un relato objetivo y absoluto. Y si hoy la posverdad dice que todos tienen parte de verdad, también puedo decir que eso es una posverdad. También yo puedo decir, esa afirmación es una posverdad, es falsa. Porque también es hacerle pensar a la sociedad toda, ¿por qué todos tienen que tener parte de la verdad? Es una afirmación que está ahí y se la promociona a través del lobby en la filosofía, en la academia, en la universidad. Por eso después se comparte quizás en una charla o pasa a la gente de la calle. Pero tenemos que entender también esto y ser despiertos cuando uno estudia filosofía, que lo que se habla en la filosofía a los 20 años recién llega a la calle, ¿no? Los que hablan los filósofos, los temas de conversación, la posmodernidad, se escribió en el año 40 y 50 de la posverdad, y para el 60 aparece el movimiento hippie en Estados Unidos, y ahora nosotros estamos hablando de posverdad en el 2000 acá en Latinoamérica. Entonces ahí vemos la disociación o el paso del tiempo entre la parte académica y hasta que eso pasa a la cultura, a la gente común, ¿no? Y eso a mí cuando entré en esa área de estudio, en la filosofía que tuve como materia, también me llamó mucho la atención, de que ese ambiente académico tramitaba, ponía temas en boga en la universidad, que esos temas después hacían la historia y de las naciones, ¿no? Y afectaban la forma incluso del trabajo. Entonces, por ejemplo, el que hablamos hoy del movimiento del empirismo, nace también de la filosofía. Así que creo que como cristianos tenemos que pararnos firmes con estas verdades y decir, eso también son palabras, esas afirmaciones también son mentiras, ¿no? Poder defender nuestra verdad y decir sí, y como decía la pastora, invitar a la gente. Hay una verdad que es absoluta, hay alguien que es absoluto, que es Dios, y hay una verdad absoluta y hay un camino que es único para llegar a Él. Qué tremendo que podemos, bueno, si hicieron la tarea y tomaron apuntes, podemos defendernos, como decía el pastor, defendernos y defender nuestra fe y nuestra postura, hablando con claridad, con la verdad, porque existe y porque la creemos y porque esa es en síntesis, ¿no?, la que nos lleva a lo eterno y a la que creemos. Sí, pastora, un mensaje final, si puede ser, de esta verdad que estamos hablando en este tiempo, hacia aquellos que nos están oyendo, un desafío a probarla, a gustarla, a compartirla. ¿Cómo podemos decirle a la gente? Y yo, como decía el pastor, invito a probar a la verdad, a Jesucristo, ¿no? Los invito a los que nos están mirando, a los que nos están escuchando por la radio, a probar a Jesucristo. Pero no solo probarlo de oídas y vuelvo a insistir en esto, no a la fe en sí misma o al Dios que yo creo tener, sino a conocerlo. Hoy todos tenemos acceso a una Biblia, ya sea en el celular, en papel,
y conocer a ese Dios, ¿sí? Y hacerle las preguntas al Dios de la Biblia. Porque, bueno, yo fui buscadora y soy buscadora de la verdad, y la pastora que me conoce me encanta indagar y preguntar, y siempre le pregunto a Dios. Y Dios me responde a través de su palabra. A Dios no le asustan nuestras preguntas. Entonces yo les animo a que le preguntemos a Dios, a que indaguemos, porque Él, que es la verdad, nos va a responder y nos va a dar esa salida que tanto estamos buscando. Y si estás en un lugar donde te prohíben hacer preguntas, no es un lugar para quedarse. Si estás en un lugar donde te dan todo ya afirmado, todo esto es así, no se cuestiona, no es un lugar para quedarte, porque Dios no es así. Dios, siempre que el hombre preguntó, Dios respondió. Siempre Dios se tomó el tiempo de dar las explicaciones, de ayudar a conectarse con el hombre, ¿no? Y volviendo un poco a esto, ¿no? Una de las preguntas anteriores, la religión como conjunto de creencias, de normas, de ritos, y ninguna nos lleva a lo eterno, ninguna nos lleva al cielo. Y yo pensaba en esta religión como religar al hombre con Dios, y el único que nos puede ligar es Jesucristo, el único mediador, el único que nos vuelve a ligar con Él es Jesucristo. Y esa es la religión pura, dice la palabra, ¿no? Entonces invito a los oyentes, a los que nos están mirando, a buscar de Dios, a hacerle preguntas a Dios, a leer su palabra, y Dios se va a revelar a sus vidas y la verdad se va a encarnar en cada uno de ustedes. Ese es nuestro deseo y nuestra experiencia también. Pastor. Acoto a esta invitación el hecho de que la iglesia necesita ser auténtica. Lo más auténtica me refiero a natural, sensible, sencilla. Yo repito mucho en mi congregación la sencillez que veo en el libro de los Hechos. Tenemos que leer cómo era esa iglesia sencilla, sin tantos protocolos, porque a veces lo que ahuyenta es la manipulación, la falsedad, la apariencia, hipocresía, tantas cosas que hay que se perciben. No hace falta ser ni siquiera muy espiritual para percibir eso, ¿no? Y la gente que no es creyente, cuando va a una iglesia, a veces tiene más discernimiento en ciertas cosas de manipulación que los que están. Entonces, creo que la autenticidad de la iglesia es muy importante. Si queremos ganar, y bueno, creo que ese es el camino, ¿no? Ser auténticos, ser naturales y también darnos a conocer con nuestras falencias, con nuestros errores, poder abrirnos, compartir, abrir nuestro corazón. No tenemos que decir, bueno, somos perfectos, acá sin tacha, ¿no? Todos de blanco. Entender que la religión cristiana es hermosa porque si nos caemos, al justo lo levanta. Y tiene eso de lindo, ¿no? El perdón, el reconcilio, y creo que como iglesia debemos apuntar a eso. Así que invito también a la iglesia, ¿no? Haciendo invitación a la iglesia que podamos buscar ser lo más auténticos y naturales con nuestra fe. Bien. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta tarde, por esta invitación, por aceptar. Y bueno, quedan muchas cosas por hablar, pero va a quedar para otro programa seguramente la invitación y el poder seguir hablando de esto tan importante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Queda ahí la invitación a seguir buscando la verdad para todos. Cerramos con Karen y después nos despedimos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos ahí en este nuevo martes. Bueno, la verdad es un tema muy, muy relevante, muy precioso para aprender. Así que gracias a estos invitados que hoy nos acompañaron, que hoy nos enseñaron tanto también y fueron de bendición. Te animamos a que puedas compartir este programa cuando lo veas allí cargado en el canal de YouTube, ¿sí? O cuando veas en la página de Facebook que este programa fue transmitido.
Bueno, seguramente nos estaremos viendo el próximo martes con otro programa también muy, muy bueno, o mejor que este todavía. Y también queremos agradecer, sí, a las personas que nos ven desde Corrientes y desde Neuquén, así que un saludo maravilloso para esas dos provincias. Muchas gracias por mirarnos desde ahí. Y bueno, pastores, nos vamos con ustedes. Qué frío debe estar haciendo en Neuquén, estoy pensando mientras estaban los invitados ahí, ¿eh? De verdad, ¿no? Pero qué bueno que pudieron estar ahí conectándonos. Estas cosas también tenemos de positivo de esta pandemia, ¿no? No podemos llegar y expandir la sabiduría, la verdad, y nos puede seguir muchísimas más personas en otras provincias. Pensaba en esto, Lucrecia, para cerrar. Si hablamos de una verdad, entonces esta verdad también tiene que atravesar ciertos filtros. Uno de ellos, por ejemplo, es que la verdad se tiene que mantener a pesar de las circunstancias, a pesar del clima político, social, humano, tiene que permanecer inerte, sin cambiar a través de los siglos, de los tiempos. Y es ahí, cruzando todos esos filtros, que justamente la verdad que sostiene la palabra de Dios, del Dios, de nuestro Señor Jesucristo, cumple justamente con eso, ¿no? Es una verdad que no cambia con el paso del tiempo, es una verdad que permanece igual a pesar de toda prueba y toda duda que nosotros tengamos, así que cómo no invitarles. Y hay una historia bíblica que tiene que ver con esto, que dice que justamente Jesús la decía, y la verdad, el Evangelio, las cosas de Dios, la eternidad, es como un tesoro que hallamos en un campo enterrado. Y dice, el hombre que lo encontró fue y vendió todas sus casas, todas sus pertenencias, todo lo que tenía, y adquiere ese campo para quedarse con esa verdad, porque la verdad era tan importante y había que sostenerla y tenerla. Que en este tiempo todos nos podamos acercar a Él, ¿no? Obviamente, y busquemos esa verdad. Pero bueno, cerramos este programa número 13. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 19 acá por la Congre TV. Vení, acompañanos en nuestro living, que tendremos un tema muy importante y muy pertinente para la época que estamos viviendo, así que te esperamos el próximo martes. Gracias a todos.